Es oficial. La leyenda Mati Álvarez ha sido atacada con una burda y descarada burla en su propia cara por parte de Doris del Moral, desatando un escándalo sin precedentes en Hexatlón México 2025. Y tenemos la prueba explosiva en nuestras manos. Porque la filtración que nos llegó, como un rayo en la noche, incluye testimonios de adentro, voces valientes que revelan con un coraje asombroso que el festejo de Doris no fue solo una celebración cualquiera, fue una provocación directa, una humillación intencionada que ha prendido los focos rojos de la indignación en cada rincón de este país. La verdad, amigos, es que este descaro mayúsculo ha simbrado hasta el tuétano los mismísimos cimientos de lo que creíamos era una competencia justa y honorable, y ahora, figuras con voz de autoridad como las de Mono Zuna y Paulette Gallardo, han levantado la voz con una contundencia absoluta, y le aseguro que no se están guardando nada. ¿Estamos acaso presenciando el fin del respeto y la deportividad en el deporte de alto rendimiento, o es esto un mero reflejo de la maldad humana? La arena de Hexatlón México, ese coliseo moderno donde la fibra humana se estira hasta el límite de la resistencia, no es únicamente un campo de batalla de destreza física y estrategia, sino que, para nuestra desilusión, se ha convertido en un caldo de cultivo donde las pasiones más desbordadas, los egos más inflados y, por desgracia, las controversias más álgidas estallan con una virulencia pocas veces vista en la pantalla chica. Recientemente, una polvareda monumental, de esas que no se ven a menudo, ha acaparado la atención de propios y extraños, sacudiendo hasta los huesos la lealtad de los aficionados y la tan venerada deportividad que tanto apreciábamos. Una bronca monumental que tiene como protagonistas a dos voces críticas del equipo rojo, que no se quedan calladas ni un segundo ante la infamia. Mono Zuna y Paulette Gallardo, con la furia a flor de piel y el corazón en la mano, apuntan directamente a una leyenda del equipo azul, Doris del Moral, por un festejo que no solo fue polémico, fue una falta de respeto mayúscula y descarada. ¿Acaso los circuitos se han convertido en un circo romano donde vale todo con tal de pisotear al rival? El ambiente en el circuito era tan tenso, tan cargado de electricidad, que se podía cortar con un cuchillo filoso. Las batallas por la supervivencia, por la fortaleza tan anhelada, por cada maldita ventaja se jugaban al filo de la navaja, con el alma y el cuerpo al límite de lo concebible. En este entorno de una presión que te oprime el pecho hasta dejarte sin aliento, la delgada línea entre la euforia desmedida de la victoria y la abierta provocación al rival es peligrosamente endeble, casi inexistente. Los festejos, que en esencia deberían ser una expresión genuina de alegría y desahogo tras un esfuerzo titánico que te deja exhausto, se han transformado en esta temporada en un catalizador mortal de conflictos. Han llevado la rivalidad, que debería quedarse en los circuitos, a duelos verbales encarnizados y a una guerra sin cuartel en las redes sociales que ha dividido a los fans. Esto ya no es solo deporte, es un campo de minas emocional que amenaza con explotar en cualquier momento. ¿Hasta cuándo, Dios mío, vamos a permitir este nivel de agresión disfrazada de competitividad? La chispa que incendió la pradera, amigos, y que tiene a la fanaticada hirviendo de coraje y sed de justicia, fue la controversia que estalló tras un circuito crucial, de esos que te roban el aliento, y te mantienen al borde del asiento. En ese momento fatídico, la Terminator, nuestra inigualable Mati Álvarez, no logró concretar un punto decisivo, una rareza, una anomalía en su casi impecable, casi divino, historial de victorias aplastantes. La reacción inmediata de su rival, Doris del Moral, esa fue la gota que derramó el vaso, la que desató la tormenta perfecta de indignación. Según las críticas que nos llegan como un tsunami, el festejo de Doris no fue una simple celebración de su victoria momentánea. No, incluyó gestos y una euforia que fue interpretada por muchísimos, especialmente en el bando escarlata, como una clara falta de respeto, una burla baja y directa hacia la campeona de campeonas, un ultraje imperdonable. La mirada, el grito desaforado, la postura desafiante, todo fue analizado bajo la lupa implacable de la tensión acumulada, y la conclusión es lapidaria. ¿Creían que nadie se daría cuenta de su intención de humillar, de pisotear la dignidad ajena? Para el equipo escarlata, y para la gran mayoría de la audiencia de Hexatlón México, estamos acostumbrados a ver a Mati ganar, a dominar los circuitos, a celebrar con un ímpetu que, aunque a veces efusivo, siempre ha estado justificado por el contexto de una competencia de elite, donde cada victoria es ganada con sudor y sangre. La celebración de Doris Power, sin embargo, tocó una fibra sensible, una herida abierta en el corazón de la deportividad y el respeto. No era solo la derrota de Mati lo que dolía, era la forma en que se saboreaba, la forma en que se restregaba la victoria en la cara de un atleta que lo ha dado todo. Las primeras voces en alzarse con una contundencia que hacía eco en cada rincón de la villa y las redes, fueron las de Mario el Mono Zuna y Paulette Gallardo. Ambos atletas,
con una personalidad de hierro y una marcada postura sobre la ética deportiva y el respeto innegociable en la competencia. Su enojo es el enojo de muchos, de todos los que aún creen en los valores fundamentales del deporte. ¿Se atreverán los cobardes a callar a estos valientes que defienden la dignidad y la justicia en el deporte? El análisis de Mono Zuna, que no es ningún desconocido en esto de los festejos polémicos, incluso él mismo ha estado en el ojo del huracán por sus propias celebraciones, que ha llegado a reconocer con humildad como campeonitis o excesivamente apasionadas, adoptó una postura de árbitro moral, de juez imparcial en esta ocasión. Y sus palabras resonaron con la fuerza de una verdad innegable que sacudió los cimientos de la producción. Yo he sido el primero en reconocer cuando me excedo, se rumora que expresó con una seriedad pasmosa en la villa, una opinión que rápidamente trascendió a los medios digitales y prendió la pólvora de la indignación. Pero hay una diferencia crucial entre la pasión desbordada y la burla directa y descarada. El festejo de Doris del Moral no fue para celebrar su punto legítimo, fue para señalar el error de Mati, para restregarle la derrota en la cara a una de las atletas más respetadas y queridas. Eso, amigos míos, no es digno de un campeón ni de un competidor que respeta la historia sagrada de este programa. ¿Podemos pasar por alto estas declaraciones tan contundentes que exigen una respuesta inmediata? Y no solo fue Mono Zuna el que se subió al ring de la indignación para lanzar su golpe certero. Paulette Gallardo no se quedó atrás, y con su propia voz luminosa y clara, le puso más leña al fuego de la polémica que ya ardía sin control. Según la información exclusiva que tenemos en nuestras manos, Paulette fue clara y contundente, sin pelos en la lengua, como la conocemos. Es una pena, una tristeza inmensa, ver cómo algunos atletas confunden la euforia legítima con el descaro y la falta de ética. Mati Álvarez es una leyenda viviente de hexatlón. No importa la rivalidad, no importa si estás en un equipo diferente, y la competencia te ciega. El respeto por su trayectoria, por todo lo que ha logrado, debería ser sagrado e intocable. Un festejo así solo demuestra falta de clase, falta de humildad y, francamente, de valores deportivos. Es una vergüenza para el deporte, y sinceramente, creo que Doris se pasó de lanza con Mati de una forma imperdonable. ¿Existe alguna justificación, alguna excusa válida para un festejo tan hiriente hacia una grande como Mati, o es simplemente una demostración de soberbia inaceptable? La competencia de Hexatlón México es, sin duda alguna, un crisol de habilidades deportivas superdotadas, de resistencia mental que te lleva al borde del abismo de la locura, y de manera ineludible, de intensas, a veces desbordadas, emociones que explotan. Cada punto ganado no es simplemente una cifra fría en el marcador, es una descarga pura de adrenalina que culmina casi siempre en un festejo que parece romper el aire, que hace vibrar el suelo. Sin embargo, en la historia reciente de este programa que nos tiene pegados a la pantalla con cada episodio, la línea que separa la euforia legítima de la descarada provocación se ha difuminado, se ha vuelto borrosa hasta casi desaparecer. Esto ha desatado controversias que trascienden los circuitos y las pistas, generando debates acalorados, verdaderas trifulcas verbales entre el público fiel, los exatletas con voz de autoridad y, por supuesto, todo el ecosistema digital a través de los temidos y siempre impactantes spoilers. ¿Acaso los atletas están olvidando que su ejemplo es visto por millones de ojos, y que su comportamiento es juzgado por todos? Una de las narrativas más recurrentes que ha capitalizado la atención mediática y que, debemos decirlo, nos hace hervir la sangre de impotencia, es la supuesta crítica de exatletas de alto calibre, como Mario el Mono Zuna y Paulette Gallardo, hacia una figurita tan emblemática como lo es Doris del Moral. Específicamente, por un festejo que ha sido interpretado como claramente controversial o, peor aún, desmedido y humillante hacia la leyenda viviente Mati Álvarez. Si bien la naturaleza exacta del spoiler que se menciona carece de información oficial verificada por los productores del programa, el contexto que rodea este tipo de situaciones es innegablemente real, y está profundamente arraigado en la dinámica explosiva de la competencia en un reality de este calibre. La tensión es palpable, y el ambiente está cargado de resentimiento que amenaza con explotar en cualquier momento. ¿Creeremos a ciegas lo que dicen los rumores que circulan por doquier, o esperaremos a que los protagonistas den la cara y aclaren este embrollo? La carga emocional del festejo es un universo en sí mismo. ¿Euforia genuina o provocación calculada con alevosía? El festejo en hexatlón no es un acto aislado, una ocurrencia sin más que sucede por casualidad. Es la culminación de un esfuerzo físico y mental extenuante, de días, semanas, incluso meses de sacrificios inauditos y privaciones. En temporadas donde la rivalidad alcanza picos históricos, la manera en que un atleta celebra su victoria se convierte en un símbolo, en una declaración contundente.
puede ser un signo de respeto profundo y pasión por el juego limpio, o una clara declaración de superioridad, y a veces, una burla velada o incluso descarada que busca herir al contrincante. Mario el Mono Zuna, un atleta reconocido por su intensidad ardiente, ha sido un protagonista recurrente en estas discusiones, lo cual le da una perspectiva única y una autoridad moral para criticar lo que él considera inaceptable. ¿Es posible que la pasión desmedida esté eclipsando la deportividad y la ética en hexatlón, convirtiéndolo en un circo sin reglas? El estilo de celebración de Mono Zuna, efusivo hasta el exceso y a menudo dirigido directamente al rival, ha generado fricciones notables en el pasado, tanto que fuentes cercanas al programa y los propios resúmenes de televisión han documentado cómo sus festejos han sido interpretados como una falta de respeto descarada, llevando a confrontaciones intensas con otros atletas, e incluso con compañeros de su propio equipo, lo que provocó más de un dolor de cabeza a la producción. Estas situaciones lo han obligado a reflexionar profundamente sobre la delgada, casi invisible, línea entre lo que él mismo ha llamado campeonitis, un término que ha usado para describir su actitud inicial y su inexperiencia, y el verdadero espíritu deportivo que debería primar. Pero ahora, su crítica a Doris resuena con una autoridad innegable, con el peso de la experiencia. Ha aprendido de sus errores, y eso le da la potestad, la altura moral para señalar la paja en el ojo ajeno. ¿O acaso su pasado le resta credibilidad al denunciar la falta de respeto, convirtiéndolo en un hipócrita? Mati Álvarez y Doris del Moral son dos atletas de las más respetadas, admiradas y temidas en la historia de este programa que nos ha mantenido en vilo por años. Ambas representan la excelencia deportiva, la garra, el pundonor, pero también, y de manera innegable, la rivalidad histórica que ha existido siempre entre los titanes del equipo rojo y los guerreros del equipo azul, una rivalidad que parece no tener fin. Cualquier acción, incluso una simple celebración, que involucre a estas figuras gigantes del deporte, se amplifica, se magnifica mil veces, convirtiéndose en un tema de debate nacional, en el centro de todas las conversaciones. En el escenario hipotético de que Doris haya tenido un festejo polémico, pasado de rosca, dirigido a Mati Álvarez con clara intención de humillar, la crítica presuntamente articulada por Mono Zuna y Paulette Gallardo refleja una división profunda de opiniones sobre la ética competitiva y el respeto. ¿Por qué esta rivalidad parece cruzar siempre los límites de lo aceptable, desbordando los valores del juego limpio? Si la crítica de Mono Zuna y Paulette Gallardo se basó en el respeto sagrado que se le debe a una trayectoria impecable, su argumento podría centrarse en que, independientemente de la furiosa rivalidad que hierve en los circuitos, una leyenda viviente como Mati Álvarez, con su historial intachable y su legado impecable, merece un trato especial, un trato que vaya más allá de la confrontación deportiva y se eleve por encima de la mezquindad. O simplemente, que la intensidad del festejo de Doris superó los límites aceptables de la deportividad, cruzando una línea roja que nadie debería atreverse a traspasar. Desde la trinchera de Doris, una trinchera cada vez más cuestionada y vulnerable, cualquier festejo es una expresión de la pasión y la presión descomunal del momento. En la vorágine, el torbellino de la competencia, un grito o un gesto puede ser impulsivo, no intencionalmente malicioso, sino una mera liberación de tensión acumulada. Además, algunos argumentan que la rivalidad extrema exige esa intensidad para mantener la flama del show y la emoción. Pero, ¿hasta dónde llega la excusa de la pasión antes de volverse pura ofensa y un acto de bajeza? La mención de que Mono Zuna y Paulette Gallardo son los críticos principales, según los spoilers que nos llegan calientitos, añade una capa de metatexto crucial a esta ya candente polémica que nos tiene a todos sin aliento. Los exatletas, al ver el programa desde afuera, con una perspectiva más fría y analítica, a menudo se convierten en comentaristas informales o analistas muy escuchados por la gente. Su posición les permite tener una perspectiva más objetiva o, al menos, más desapasionada que la de los activos en la competencia, quienes están inmersos en la adrenalina. Sin embargo, sus comentarios también son parte de la narrativa mediática, y pueden ser utilizados para avivar la llama de la polémica, para echarle más gasolina al fuego que ya amenaza con consumir todo. Están poniendo el dedo en la llaga, en el punto más sensible, y eso a muchos, sobre todo a la producción, no les gusta nada. ¿Serán capaces de silenciar a quienes buscan la verdad y la justicia deportiva, o su voz resonará aún más fuerte? Los spoilers, por su parte, se han convertido en un fenómeno cultural arraigado en hexatlón, una parte indisoluble de su mística. Al filtrar información antes de la emisión oficial, moldean la percepción pública y las expectativas de la audiencia, creando un antes y un después, un verdadero parteaguas. En este caso particular, el spoiler actúa como un detonador explosivo,
creando la expectativa de un enfrentamiento ético titánico entre tres figuras gigantes del programa, un duelo de principios. Esto sucede independientemente de si el festejo en cuestión fue tan grave como se insinúa, porque la semilla de la duda ya está sembrada. La polémica está servida, y el plato principal es la dignidad pisoteada, el honor mancillado. La gente ya está tomando partido de forma apasionada, eligiendo bandos en esta guerra de percepciones que amenaza con dividir aún más a la familia Exatlón. ¿Podrá la producción del programa manejar esta crisis de imagen que amenaza con devorarlo todo, o se les escapó de las manos? Y la realidad es que lo que estamos presenciando va más allá de un simple pique deportivo. Esta controversia sobre el festejo de Doris del Moral es un claro síntoma de que algo anda muy mal, podrido en la esencia misma de la competencia. No es solo un incidente aislado. Es la punta del iceberg de una descomposición progresiva de los valores que alguna vez hicieron grande a Exatlón México. Las tensiones internas, los celos profesionales, las envidias disfrazadas de competitividad, todo esto está saliendo a la luz de la forma más cruda y despiadada. La traición al espíritu deportivo, la falta de respeto hacia una leyenda como Mati Álvarez, que ha dado su vida por este show, es un golpe bajo que resuena en los corazones de millones de fans que se sienten estafados. ¿Hasta cuándo toleraremos que el descaro y la malicia se disfracen de pasión en nuestras pantallas, engañando a toda una nación? No podemos ignorar la responsabilidad de la producción. ¿Es que acaso están permitiendo este tipo de actitudes para generar rating, para mantener la polémica viva y subir la audiencia, sin importar el daño que se cause a los atletas y al espíritu del programa? Las voces de Mono Zuna y Paulette Gallardo no son meros murmullos, son un grito desesperado que exige acciones, que pide cuentas. Si los propios exatletas, que han vivido la experiencia en carne propia, están denunciando estas irregularidades, estas faltas de respeto tan abismales, entonces algo gravísimo está sucediendo tras bambalinas, algo que nos están ocultando. El público ya no es ingenuo, ya no se traga cualquier cuento. Queremos claridad, queremos justicia, queremos que se defiendan los valores que se supone Exatlón representa. ¿Acaso la producción se hará de la vista gorda ante este ultraje, o tomará medidas drásticas para restaurar el orden y la ética? Este lamentable episodio, que nos ha dejado a todos con un sabor amargo en la boca, no es un hecho aislado. Nos remonta a otras temporadas donde la euforia se confundió con el abuso, donde la victoria se celebró humillando al caído. Pero la diferencia es que ahora, el blanco de la ignominia es nada menos que Mati Álvarez, la máxima ganadora, la indiscutible Golden Girl del Exatlón. Atacar a Mati es atacar a la institución, es un golpe directo al corazón de la competencia. Doris del Moral, por más que tenga sus propios méritos, ha cruzado una línea roja, una que no perdona a la afición mexicana, que es fiel y que no soporta la bajeza. La gente ya está exigiendo sanciones. Está pidiendo que se haga justicia y que este tipo de actitudes no queden impunes. La balanza de la opinión pública se inclina peligrosamente hacia la condena de Doris. ¿Está Doris consciente del daño irreparable que ha causado a su propia imagen y a la integridad del programa? Las consecuencias de este escándalo, de este verdadero cisma que ha fracturado la comunidad de Exatlón, podrían ser mucho más profundas de lo que imaginamos. No se trata solo de un punto o una victoria en un circuito, se trata de la reputación, del honor de los atletas y de la credibilidad de un programa que millones de familias mexicanas siguen día a día con pasión. Si la producción no actúa con la firmeza y la transparencia que el caso exige, corre el riesgo de perder la confianza de su audiencia, de ver cómo la gente empieza a apagar la televisión por el hartazgo de tanta polémica barata. La pelota está en su cancha, y la decisión que tomen será crucial para el futuro de Exatlón México. ¿Permitirán que la toxicidad se apodere del espíritu deportivo, o demostrarán que aún hay integridad en este reality? Más allá del circuito, de la carrera y el tiro final que decide el destino de cada encuentro, la controversia sobre los festejos es un espejo que refleja la alta presión, la que te asfixia, que viven los atletas en Exatlón México 2025, en un ambiente donde cada error se paga caro, donde una falla puede significar la eliminación, y cada victoria se siente como un milagro caído del cielo. Las emociones están a flor de piel, a punto de reventar en cualquier instante. La supuesta crítica de Mono Zuna y Paulette Gallardo a Doris del Moral por un festejo dirigido a Mati Álvarez, aunque solo se conoce por rumores digitales que corren como reguero de pólvora, encaja perfectamente en este patrón de tensión explosiva que se ha vuelto una constante en la competencia. Ya no hay vuelta de hoja, la confrontación es inevitable, y el desenlace nos tendrá al borde del infarto. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los atletas por un punto, por la gloria efímera que parece ser lo único que importa? Exatlón México no es solo una prueba de fuerza bruta o velocidad descomunal,
es una constante prueba de carácter, de templanza, de la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad sin perder la cabeza y los valores. La polémica de la celebración seguirá siendo el recordatorio latente de que, en el deporte de alto rendimiento, la forma en que se gana y se celebra, con dignidad o con descaro, a menudo importa tanto, o incluso más, que el resultado final. La audiencia y los exatletas seguirán debatiendo con furia y pasión desmedida, exigiendo respuestas que la producción parece incapaz o reacia a dar. La pregunta es obligada, y su respuesta, crucial para el alma misma del programa. ¿Dónde está el límite entre la pasión arrolladora y la falta de respeto más absoluta en el camino hacia la gloria, en este circo de los sueños rotos? Es un verdadero escándalo lo que está pasando en Hexatlón México con Mati Álvarez y Doris del Moral, y las revelaciones apenas comienzan. No te pierdas ni un solo detalle. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma para estar siempre al tanto de lo último y lo más candente del mundo hexatlón. Hasta la próxima, y que la polémica no te agarre desprevenido, porque esto apenas empieza.